Besiete Dishmaya. Continuamos con la explicación del Salmo 1, verso 1. Y yo no pensé que estos shurima iban a tomarme tanto tiempo y tantas partes. Pero, ¿qué podemos hacer? Todo lo que uno inicia tiene que esforzarse en terminarlo. Nosotros aprendemos en la Torah de que si una persona inicia la Torah o inicia un precepto y no lo termina, dice el Midrash, que termina teniendo un castigo, uno de los peores castigos, que entierra a sus hijos vivos. O sea, no vivos, termina enterrando a su hijo y termina enterrando a su esposa. Shem Yelahem, uno de los peores castigos, uno de los peores sufrimientos. Por lo tanto, si uno inicia un precepto, especialmente toda clase de Kedushá, si una persona lo inicia, tiene que aferrarse a ella y en terminarla. Así que le pido disculpas de que todos los shirim sean acerca de esta explicación, ¿no? Lo que podemos hacer es terminarlas con lo que yo. Entonces, vamos a la explicación número 51. Fue el hombre que no fue en el consejo de los malvados, porque ese consejo de los malvados lo va a llevar para en el camino de los pecadores. Un Moshe le tiene una y no se va a sentar en la esquina de los mofadores. Punto. Que es la mofa es uno de las formas que el hombre tiene de dañar su capacidad de conectarse con el Creador a través de la boca. Y no solo a través de la boca, sino a través del oído. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos lo que más hace eso, página 42. Que dice, 4 personas no pueden ver la presencia divina. El que se mofa, el que miente, que dice la shonara, y los que adulan a los demás, los que adulan a un rasha. Quiere decir adular, le dan honores a un rasha, respetan a un rasha, le dicen cosas buenas a un rasha enfrente de los demás, lo que genera es lucha. Y todo lo que acabamos de mencionar tiene algo en común, que son pecados que se hacen con la boca. Y esos pecados que se hacen con la boca también se pueden hacer con el oído. Pecados que se hacen con la boca también se pueden hacer con el oído a través de que la persona escucha y no reprende. Si la persona escucha malas palabras obscenas, entonces el daño que se está generando son en los dos órganos con los cuales él debe escuchar Divrei Torah primero decir Divrei Torah y después escuchar Divrei Torah. Por lo tanto, el daño de juntarse con los malvados es un daño directo hacia su capacidad de iluminación espiritual a través del conocimiento de Akadosh Baruj Hu, de la Torah. Celebración número 51. Celebración número 52. El que está escrito Behagita Bo Yomam Balaila, y meditará sobre ella de día y de noche. Entonces, aparte del daño que explicamos a el tiempo, en sí el hecho de que la persona se apegue a alguien que es sabio de Torah, que estudia Torah, es completamente lo opuesto a alguien que se apega a un rasha, al camino del consejo de los malvados, al camino de los rashaim, de los pecadores. Y el consejo de los malvados, porque está escrito Gedolash Mushayo término, mejor alguien que acompaña a un rabino, que acompaña a un sabio, mejor es ese que estudia solo el rabino. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el cual una persona se junta con un sadik, con un justo, con un sabio, él recibe una influencia, una energía especial de ese rabino, de ese sabio, que lo empuja y lo influencia
lo empuja, lo influencia a ser justo como él, a tener las cualidades de él, a hablar como él, a moverse muchas veces como esa persona, tener los movimientos faciales de él incluso, a mover las manos como esa persona, a hablar como esa persona. Es bien interesante como he escuchado muchos shurim de muchos rabinos y siempre tienen el mismo cantileo cuando dicen algunos pasukim de la Torah. Como Tois Foisoimer, siempre dicen ese cantileo. La Torah dice el mismo cantileo, porque tú ves de que existe una influencia general, una energía general que todos comparten, que es de santidad. De la misma forma existe esa energía con los Rashaim, con los malvados, la cual te va influenciando a medida que tú vas aumentando en su compañía. Y como hemos mencionado antes, uno de los aspectos que lo característica es la mofa. Y eso, todo lo que acabo de decir, es bien parecido a otros puntos, a otras aplicaciones que he mencionado. Pero la innovación aquí, todo eso era para construir la innovación aquí, es la siguiente. De que para tú juntarte con alguien que es sadik, que te va a influenciar positivamente, es bien difícil. Trátalo. Encuentra primero un sadik. Trata de apegarte a él. Trata de estar con él día y noche. Trata de escucharlo hablar todo lo que tú puedas. Trata de estudiar todos sus libros. Vas a ver que hay una fuerte oposición. Incluso si tú tienes una relación con esa persona, la misma mala inclinación va a tratar de generar separación entre ustedes, te va a poner pensamientos en contra de esa persona, va a tratar de generar conflictos entre tú y esa persona, cosas que tú pienses que no te honró, que no te respetó, que te hizo esto, que te hizo lo otro, pero en realidad no son nada. Y tú tienes que estar alerta constantemente en luchar de mantener una relación. Contrario a alguien que es un rasha, que si tú sigues el consejo hermano, y te para el camino de los justos, te sienta en la esquina, por favor. ¿Qué quiere decir que te sienta en la esquina, por favor? Quiere decir que va a ser fácil que de seguir un consejo termines en la acción de juntarte con esa persona y de asemejarte en sus comportamientos y de apegarte a ellos día y noche constantemente sin parar. Porque la mala inclinación, uno de sus nombres se llama Hinam, se llama gratis. Por eso se llama Gehinam. La arrogancia gratis. La arrogancia viene gratis. Y eso es una de las fuerzas más grandes de la impureza. Las malas cualidades de carácter vienen gratis. Los malos comportamientos, las malas compañías, todo viene gratis. Por eso dice la Mishnah en Masejet Avot: hace leja rab, hazte de un rabino, upne leja haber, y consigue un amigo. Paga, adquiere la shon kinyan de pagar, incluso si tienes un rabino, un amigo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacerte tú consciente de un sabio, anuente de que existe tal sabio, y una vez de que lo conoces, que sabes quién es, que sabes que es un sadik, etc., tienes que hacer todo lo posible y gastar todo lo que sea necesario para mantener una relación con esa persona, no por él, sino por ti, porque retroactivamente eso te va a influenciar a tú ser como ese sabio, a tú apegarte a las buenas cualidades de ese sabio. Y si una persona no tiene sabio, tú mismo hazte el rabino, tú mismo hazte el sabio, tú mismo hazte el justo. Y eso no se puede sino a través de la separación y a través de la conexión con los sabios de las generaciones pasadas, incluso en los libros. Si es Rabbi Shimon Bar Yochai, si es Rabbi Akiva, los Tanaim, los Amoraim, los Rishonim, los Aharonim. Cada persona, en base a su raíz de alma, David Amelech, tiene una conexión con cierto sadik, con cierto justo. Abraham Avinu trata de seguir un ejemplo y pensar qué haría Abraham Avinu, qué haría David Amelech en esta situación.
Entonces la persona empieza a cambiar, empieza a mejorar, etc. Pero el hecho de tener humildad, el hecho de salir de la arrogancia, y el conocimiento de que existe algo que te puede acortar el camino, que es tener una persona que ya sepa ser sadik por su cuenta, que ya sepa qué es la sabiduría. No sepa ser sadik, sepa qué es. Sepa las pruebas que hay en el mundo, en esta generación, etc. Eso te puede acortar el tiempo, eso te puede ahorrar trabajo. Sabe con qué libros iniciar, en qué enfocar tu energía, dónde tienes que mejorar, etcétera, etcétera. Preguntar. Y con eso concluimos la lección número 52, la lección número 53. Que es la siguiente. Moshe Rabbeinu fue el mayor de todos los profetas. Y podemos entender el verso Ashrei Haish Asher Lo Halach, feliz del hombre que no fue en el consejo de los malvados. ¿De qué eso está hablando? Moshe Rabbeinu le dijo eso a la nación de Israel. Que Moshe Rabbeinu representaba la misma presencia divina, como si se hubiese encarnado en Moshe. Como mencionado en el Shur, que mencionamos, quien esté con Hashem que venga conmigo, algo así se llama ese Shur. Y si en la primera explicación explicamos que la presencia divina empieza a hablarle al hombre cuando él reza, y que esto es lo que la presencia divina le diría al hombre cada vez, si el hombre pudiese escuchar, que no te juntes con los malvados, que te alejes de la mala sociedad, que no sigas el consejo de los malvados, que no te pares en el camino de los pecadores, y que no te sientes en la esquina de los mofadores. Esto es lo que la presencia divina te diría. Eso lo explicamos en la primera explicación. Ahora, nosotros también podemos entender, Moshe Rabbeinu le dice a la generación Dora de A, después de todo lo que sucedió, lo siguiente: Ashrei Haish Asher Lo Halach B'Tzad Reshaim, feliz del hombre que no fue en el consejo de los malvados. Es el consejo de Korach Vadato, el consejo de Korach y toda su congregación. Velo Ubederech Hataim Lo Amad, y no se paró en el camino de los pecadores. Eso quiere decir, pues, los comportamientos de los egipcios, que eran pecadores Raim Behataim Le Hashem, que fueron destruidos con Makot, etcétera, etcétera. Umoshab Letzim Lo Yashab, y en el camino de los mofadores no se sentó. Eso quiere decir todas las personas que hablaban la Lashon Hara de Moshe Rabbeinu, que al final puede ser que todas las personas que murieron en la generación de Dora de A, una de las razones puede ser porque hablaron o escucharon o permitieron que existiese la Lashon Hara de Moshe Rabbeinu, porque uno de los comportamientos que nacen de la mofa es que va de la mano, son como hermanos, el concepto de la mofa y el concepto de la Lashon Hara. Al mismo tiempo que te acostumbras a mofarte de los demás, vas a empezar a sacar la Lashon Hara de los demás. Y hay veces que te estás mofando de alguien y estás diciendo la Lashon Hara al mismo tiempo de esa persona, estás hablando mal de esa persona y estás inventando cosas de esa persona, que es peor que la Lashon Hara. Entonces vemos como toda una generación que escuchó la voz de Dios, que vio milagros y proezas, puede caer en los peores pecados. ¿Cuánto más nosotros? Y lo único que nos puede proteger es la separación de todo eso. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen seguido el consejo de Korach y toda la congregación de Israel, los que participaron en eso, hubiesen insultado a Korach, hubiesen rechazado a Korach?
muchos males se hubiesen evitado. ¿Qué hubiese pasado si los egipcios hubiesen hecho Teshuvah en la primera plaga y no se hubiesen parado? Por eso dice, no se paró en el camino de los pecadores. Quiere decir, cuando una persona está en el pecado, está estancada en él, está como en paro sobre él, no puede salir hasta que haga Teshuvah. Todas las plagas que vieron no hubiesen recibido. Por eso todos los sufrimientos que uno tiene que saber son los pecados, y está en la mano de la persona frenarlos y cancelarlos a través de que haga arrepentimiento sincero. Y muchas veces el Creador le envía sufrimientos. Aún así tiene que saber que esos sufrimientos son para limpiarlo, son para beneficiarlo, son para su bien. Ay. Entonces, esa es la explicación número 43, la explicación número 44. ¿Cuál fue el consejo de Korah? Que, como explicamos, que no fue el consejo de los malvados, es el consejo de Korah. ¿Cuál fue el consejo de Korah? El consejo de Korah fue rebelarse en contra de Moshe, hacer ver como que Moshe era un profeta falso y que él se estaba inventando todo lo que él estaba haciendo. Pero la raíz de ese comportamiento de Korah, que para los que no saben, hay una parashá misma en la Torah que se llama así, en el libro de Bamidbar de Números, que explica toda la historia de Korah. Y al final la tierra se abrió y se tragó a Korah y toda su congregación, sus tiendas, sus bebés, todo se los llevó la tierra. Descendieron vivos al Geinam, al infierno Sheola. Y eso es una prueba. Si una persona te dice que el infierno no existe, eso es herejía. Eso es ir en contra de la misma Torah. En su sentido literal te dice que Korah descendió vivo al infierno. Haim Sheola quiere decir eso. Sheol, infierno. La raíz de su comportamiento, la raíz de todos sus consejos a los demás, de rebelarse en contra de Moshe, era él querer ser el líder, él querer ser el profeta, él querer ser quien manda. No le era suficiente con lo que tenía. Por eso una persona tiene que hacer todo lo posible para tener un atributo opuesto a ese, que es Samach Bejelko. Ser Samach Bejelko, alegre con su parte. Hay una canción con eso, con ese concepto. Semach Beni Bejelkeja Notikaj Gamet Shelja. Bueno, el punto de que la traducción es: alégrate con tu parte, mi hijo mío. No tomes sino únicamente lo que es tuyo. De la misma forma que el hombre se alegre o de la forma que el hombre se alegre con su parte, con su porción, con lo que el Creador le dio y le decretó, se va a salvar de seguir el concepto el consejo de los malvados. Porque tienes que saber, tienes que comprender que el deseo de honor, el deseo de posiciones, la avaricia, no es más sino que para la destrucción de la persona. Y si el Creador te dio a ti una cierta vida, unas ciertas adquisiciones, una cierta porción, que es lo que a ti te toca, no existió mejor forma de dividir y de arreglar las situaciones, especialmente en base a todas tus reencarnaciones, en base a
tu raíz de alma, en base a quién eres, en base a lo que tú necesitas corregir, en base a todos los conceptos y todas las probabilidades y todas las partes que son ocultas a tu ojo. Hashem te dio exactamente la mejor opción posible de lo que mereces, y incluso más de lo que mereces, mucho más de lo que mereces. Quiere decir que el Creador, en el juicio de lo que te toca ahora mismo, de tu parte, hizo muchas calculaciones y mezcló la misericordia de gran forma. Porque las personas no tienen ni un solo atributo de misericordia mínimo, pero el Creador tiene 13. Que si el nivel de misericordia mínimo que las personas deberían tener naturalmente lo gastan en los animales, teniendo misericordia de los animales, y no lo utilizan con las personas. Pero el Creador tiene 13 atributos de la misericordia, y todo lo que te dio es en base a su misericordia, a los 13 atributos. Y eso es lo mejor que te podía haber tocado, lo mejor que te podía haber llegado. Por eso alégrate con tu parte, alégrate con lo que el Creador te dio y te está dando ahora mismo. Y de esa forma tú vas a vivir una vida de alegría, de completud. Porque lo contrario, incluso si eres millonario como Korah, existe una expresión israelí que se dice, si uno quiere decir a alguien que es rico, dice Ashir ka Korah. Esa persona es millonario como Korah, es rico como Korah, que Korah encontró una de los tesoros ocultos de Yosef Atzadik. Que Yosef Atzadik fue uno de los hombres más millonarios de la historia de la humanidad, porque él tenía toda la riqueza. Imagínate que todo el mundo se queda sin alimento y solo existe una persona con alimento. ¿Qué va a suceder automáticamente? Toda la riqueza del mundo va a pasar a esa persona. Todo el oro, toda la plata, todos los países van a estar a su nombre, a su firma y bajo su posesión. ¿Quién es ese? Yosef Atzadik. Eso pasó en la historia. Y Korah encontró uno de los tesoros de él, ocultos. O sea que era una persona extremadamente millonaria, billonaria, no se puede decir, de oro, de plata, de todas las piedras preciosas del mundo. Parte de todas las piedras preciosas del mundo eran suyas. Pero él quería poder, él quería la posición de Moshe, él quería lo que tenía Moshe, él quería ser como Moshe, él quería ser el mayor profeta. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Toda clase de consejos a los demás. Agarró grandes personas de ese momento, les dio, como dicen en inglés, bribe, soborno, y Hashem y Elahem se destruyó a él y destruyó a todos los que siguieron su consejo. Por eso, feliz del hombre que no siguió ese consejo. ¿Quién es ese consejo? ¿Quién no siguió ese consejo? On Ben Pelet. Y tenemos todo un shur acerca de eso, no queremos entrar en detalle. Vamos a la publicación número 55. Si uno observa el sol, a pesar de que todos los seres humanos lo ven, todos los seres humanos lo observan, nunca interactúa con ningún ser humano. Supongamos que el sol es un ser viviente como un animal, no interactúa en sí, o un ser viviente como un ángel, como un ser humano, digamos, entre comillas, no interactúa con ningún ser humano, se mantiene en su lugar, dando su luz, haciendo su trabajo, y punto. Y nosotros sabemos que el sol en sí es una entidad inteligente, como está escrito, las estrellas y los planetas se alegran cuando vienen, se alegran cuando van. O sin behemar, son con ejemplo, eso es una parte de los restos. Hacen con miedo la voluntad de su rey, quiere decir el Creador, que les puso ciertas reglas que se tienen que basar sobre ellas constantemente y no se mueven
de ellas ni a la izquierda ni a la derecha, porque destruirían el mundo. Y de ahí que ellos son como ángeles, las estrellas y los planetas. Son como seres espirituales vivientes, etc. Y son también manifestaciones de mundos espirituales que nosotros no vemos y no conocemos. Pero la idea que quiero mencionar es de las cualidades, entre comillas, que el Creador pone en ellos, que les da la capacidad también de servirlo con tal exactitud, que es que el sol no tiene ninguna compañía aparte de la luna y las estrellas y los planetas, pero no interactúa con el hombre. Los sabios dicen: Moshe Rabbeinu era como el sol, Jacob Avinu también era como el sol, las 12 tribus de Israel eran como las estrellas, como los 12 signos del zodiaco. Yoshua Binun era como la luna, Yosef Tzadik era como la luna. ¿Qué quiere decir eso? Todo eso está haciendo alusión a que sea lo que daña al hombre y que hace que sea un rasha, lo que hace que sea un ser que es susceptible al error en la misma sociedad en sí, en la misma mezcla entre el hombre y otro hombre que ya está dañado. Porque ¿qué pasa si tú vives en un lugar donde todos son sadiquín como robots? O si tú vives en un lugar solo incluso, donde no existe nadie más. Como mencioné en otro shur, las personas que viven en lugares apartados, como en la China, etc., son personas más calmadas, son personas que tienen mejores cualidades de carácter que la persona que vive en la ciudad. Que si tú agarras al mayor sadik y lo pones en Manhattan, lo pones en San Francisco, lo pones en cualquier lugar donde hay millones y millones de Rashaim, si él no se sabe separar y cuidar a Hashem y a Rahem, se va a convertir como ellos. Y eso funciona lo opuesto. Si tú separas al mayor Rasha de su lugar de origen, es probable que empiece a mejorar su comportamiento. Y 99% de las cosas negativas que hace no la va a hacer en aquel lugar, porque ya no tiene el motor. Pero obviamente depende de muchos factores. La idea es simple: la separación, la falta de interacción con otros seres humanos. De nuevo, el aislamiento tiene capacidades grandes de mejorar y de fortificar la capacidad que tiene el hombre de conectarse con el Creador y de dejar brillar la luz de su alma sobre él y de revelarla hacia los demás. Porque no es a través de el aislamiento, de la seclusión, que el hombre tiene la capacidad de meditar, por ejemplo, de reflexionar las cosas. Por eso la mala inclinación constantemente te trae toda clase de formas de distracción, cuyo fin y propósito es que uno de ellos es que nunca estés separado de los demás. Por ejemplo, hoy en día las personas pueden prender su teléfono, descargar miles y miles de opciones de videojuegos que no le traen ningún beneficio y que al contrario nos van a conectar con personas que usualmente son personas que están dañados de mala cualidad de carácter, están influenciados negativamente por la sociedad e insultan todo lo que ven, insultan en todas las formas posibles, siempre que pueden, y respetan a los demás. Y eso se ve en las sociedades virtuales y en las sociedades físicas, pero más en las sociedades virtuales, porque existe una protección de que no existe peligro, entre comillas. Si tú insultas a una persona físicamente, es probable que exista un peligro físico en algunos de los casos. Y con eso concluimos la aplicación número 55 con la aplicación número 56. Entonces, otro de los ejemplos de consejos de los malvados.
puede ser que cuando tú le dices a alguien, mira, yo le di una sedacá, una caridad, a una institución de Torah que se encarga de imprimir libros, se encarga de esparcir Torah en el mundo, esparcir USBs, esparcir santidad en el mundo. No es algo respetable en los ojos de las demás personas, no es algo grande en las demás personas. Tú le dices, yo le di comida a niños que tenían cáncer, yo le di comida a personas pobres, yo hice actos de bondad con los animales, etcétera, etcétera. En los ojos de la sociedad que no tiene Torah, obviamente es algo, wow, hiciste algo. No sabiendo que a nivel de profit, que todo lo que acabo de decir son cosas buenas, son cosas positivas, son cosas que de seguro que vas a encontrar bendiciones por hacer eso. Pero a nivel de profit, si tú quieres obtener mayor profit por tus actos de bondad o por tus actos de caridad, tienes que enfocarte en instituciones que esparcen la Torah, en yeshivot, en kolelim. No existe mayor profit que dar y hacer actos de bondad a alguien, a algo, una institución, es una yeshiva, un kolelim, que se dedica a esparcir la Torah o a darle fuerza a la Torah. Porque voy a explicar por qué. Es bien simple para una persona que sabe Torah, pero voy a explicar bien. El momento que tú haces un acto de bondad hacia una persona que tiene cáncer, una persona que se siente mal en X o Y punto, o hacia los animales, te genera un precepto y ahí termina, se acaba. En el momento que tú haces un acto de bondad, una caridad a una institución de Torah, no termina ahí, porque es el acto de bondad hacia eso, y eso permite, ese precepto permite millones, billones de méritos a tu cuenta. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si tú hiciste un bono, le diste un bono a personas que están estudiando un kollel, por ejemplo. Tú sabes que en tu ciudad hay un kollel, que es un lugar para adultos que se dedican únicamente al estudio de la Torah y les dan un salario. Y tú decides dar un bono a cada uno de ellos, $500, que eso les va a permitir estudiar durante, digamos, un mes. Todo lo que ellos hacen, todo el estudio que ellos hicieron durante ese tiempo, que pudieron hacer con mayor alegría, que pudieron estudiar extra, estamos hablando de cada letra es un precepto. Una hora son 60,000 preceptos, el mayor precepto de toda la Torah. Quiere decir que si una persona tiene un campo y saca Maser Rishon, Maser Sheni, Halá, quiere decir muchos preceptos tienen que ver con el campo. Digamos que hizo 60 preceptos. En total, durante un periodo de 7 años, trabajando fuertemente en el campo. Ahora, todos esos preceptos requieren un trabajo increíble. No es equivalente a una letra de Torah. Si una persona hace millones de actos de caridad, millones de actos de bondad, no es equivalente a una letra de Torah. Y si tú, porque está escrito claramente en la Gemara, Masechet Shabbat, Talmud Torah, que Neged Kulam, el estudio de la Torah, está por encima de todo. Está escrito en la Gemara Masechet Megillah, creo que es página 16. Gadol Talmud Torah yoter me'atzalat nefashot. Mayor es el estudio de la Torah, mayor a salvar vidas. Por eso el mayor acto de bondad debería ser hacia el estudio de la Torah. Son los estudiantes y fortificadores de la Torah, no hacia otros lugares, porque él te genera mayor premio. Entonces, en consejo de los malvados, subconsciente o conscientemente puede ser, no hace eso.
Y vamos ahora al siguiente, 57 si no me equivoco. Y en el camino de los pecadores no se paró. Entonces, existe alguien que se para. Y siempre que una persona realiza el acto de pararse, necesita mayor fuerza que el acto de sentarse. Solamente alguien que se para después de un tiempo se cansa. Alguien se sienta, está recogiendo y recolectando fuerza a raíz de eso. Ahora, ¿por qué tiene que decir alguien que se para en el camino de los pecadores? Porque para realizar un acto negativo, para ser un pecador, necesitas fuerza. Necesitas el atributo de Aspanim, de ser cara dura, de ser alguien que le falta vergüenza, de ser alguien que no le importa con los demás. Entonces, para iniciar tu camino en el sendero de la maldad y de la rebeldía en contra del Creador Hasadón, necesitas primero pararte en el camino de los pecadores. Quiere decir, realizar una fuerza adicional para ir en ese camino. ¿Quién te da esa fuerza adicional? La mala inclinación. Las fuerzas del mal. Es la explicación número 57. Vamos a la explicación número 58. También pararse en el camino de los pecadores. Que la idea del Shabbat no solo te está adiestrando a tener temor de Hashem, porque temor está conectado siempre con el pensamiento. Uno de los disparadores del miedo es el pensamiento. Una persona se puede sentar en su casa y empezar a pensar toda clase de cosas y de repente le entra una sensación de miedo. Y en el momento que la persona cuida el Shabbat, tiene que estar pensando, al principio por lo menos, constantemente qué actos están prohibidos en Shabbat, que son comunes en su día a día, como prender la luz, como caminar fuera de su casa. Y el Shabbat en sí te está adiestrando también a ser justo, a ser una persona que tiene vergüenza, una persona que tiene un yugo sobre él constante de que es un sirviente del Creador. Pero como Shabbat quiere decir descanso, es como que el Creador te diga y te enseñe consciente y subconscientemente cómo el día que tú más sirves al Creador y más tienes que rendir cosas, rendir prender luz, rendir cocinar, rendir trabajar, no sé si esa era la palabra correcta, también es el día que más descansas, es el día que más placer tienes, para enviarte subconscientemente placer, deleite en el hecho de que sirves al Creador. Y ese concepto evita que te pares en el camino de los malvados, porque tú te sientes confortable y ya anclaste sobre tu alma que en este mundo la única forma que yo encuentro placer, o el mayor placer que yo encuentro en este mundo, es el Shabbat. Es el día en el cual yo más sirvo al Creador constantemente, todo el tiempo, en todos mis actos. Y el día más espiritual. Esa es la explicación número 58. Vamos a la explicación número 59. Y en el Derech Hataim no se paró en el camino de los malvados. Que ese mismo camino, como mencionamos,
es la falta, el menos, la reducción del temor de Hashem. Mientras más el hombre reduce su temor de Hashem, existe un atributo que va anclado, está pegado como un hombre y su hermano al atributo del temor, que es el atributo de la vergüenza. Mientras menos temor, menos vergüenza. Más temor, más vergüenza. Si el hombre cancela ese atributo de temor, cancela el atributo de la vergüenza, entonces no va a sentir vergüenza, y esa vergüenza le va a generar un serio retén, un serio freno, un serio, no sé cómo decirlo, algo que te detenga fuertemente de los pecados. Que eso que te detiene los pecados, que es una de las fuerzas más grandes que tiene el hombre para evadir todo pecado, es la vergüenza, que va de la mano con el temor de Hashem. Va de la mano con el temor de Hashem. Y si el hombre no tiene ese atributo, no tiene temor de Hashem y no tiene vergüenza, por lo tanto, como está escrito en el Gemara, que esos son dos cosas que están correlacionadas entre sí, vienen de la misma raíz espiritual. No va a tener vergüenza pararse en el camino de los malvados. ¿Cómo yo me puedo parar en contra del Creador? ¿Cómo yo puedo pararme y hacer algo que el Creador aborrece? El Creador no está de acuerdo con eso. Es como pararte desnudo, literalmente. Algo que toda la sociedad va a aborrecer. Tú te sientes así delante de Hashem, y así eso te puede salvar. Ese pensamiento, ese temor, esa vergüenza te puede salvar todos los pecados. Entonces, vamos a la aplicación número 60 con la ayuda de Hashem. Con eso concluimos. Es la siguiente. Concluimos por ahora. Es la siguiente. Ayer lo vas a hacer feliz del hombre que no fue el consejo de los malvados. Que cuando una persona estudia todas las palabras de la Torah, todos los conceptos que aparecen en la Gemara, muchos de ellos tienen la intención y vienen con la capacidad de anclar ideas en el subconsciente humano que van a generar raíces en su voluntad. En el momento que el hombre escucha esas ideas y esas palabras, empiezan a generar raíces en su voluntad y él siente el deseo de no actuar así. Entonces el consejo humano aparece en el camino de los pecadores, no sentarse en el camino. De ahí la importancia del estudio ha sido de las palabras de Torah, todas las palabras de Torah, todas las palabras de los sabios en la Gemara. Y de ahí que la Torah sea raíz de todo hombre justo, porque va plantando semillas todas esas palabras de cómo hay que comportarse correctamente, de cómo hay que ser correctamente. Si tú estás escuchando, no es bueno, no le gusta a Hashem, tal y tal cosa, estás generando automáticamente que tú desees no hacer tal y tal cosa. De ahí que no existe justo posible, es imposible que alguien sea justo o justa sino a través del estudio de la Torah. De ahí que las fuerzas del mal constantemente tratan de ocultar, no tratan de ocultar, sino tratan de alejar a la persona del estudio de la Torah, de generarle que pierda el tiempo, de generarle que se mantenga ocupado lo más posible en cosas de este mundo,
que no le van a despertar la fuerza de voluntad, que es una de las fuerzas, sino la fuerza más grande del hombre, para ser justo, para vencerlo, para obtener voluntad. La voluntad quiere decir que el Creador lo desee su compañía, desee a esa persona, lo mire con favor, lo cual va a terminar siendo va a terminar concluyendo en una vida plena, llena de felicidad, llena de bendiciones, en este mundo y en el otro. Baruch Hashem Leolam. Amén, ve amén.